¿Qué tal, amigos? Dando forma al test y cómo no, preguntas y respuestas. Y vamos a empezar con una serie de videos en los cuales voy a contestar todas las preguntas que ustedes me hacen en los comentarios. Si ustedes creen que debo nombrar o decir los nombres de sus canales de los cuales ustedes me hacen las preguntas, pues pónganme en los comentarios aquí abajo y en el siguiente video yo los menciono sin ningún problema, ¿sale? ¿Qué tenemos? Y lo voy a leer porque la verdad es que de todas, pues no me voy a acordar de todas. Entonces las anoté precisamente aquí en mi super libretita para poderme recordar más o menos cómo fue su pregunta y cómo fue más o menos que yo les respondí. Si tengo que aclarar algo, por supuesto que lo voy a hacer. Así que pregunta número 1. ¿Cómo curar una planta antes de meter las raíces al agua? Esta pregunta surgió de cuando subí lo que es el potos dentro de lo que es nuestro acuario, en uno de los videos que yo subí. Entonces, pues yo le puse que en primera instancia, obviamente hay que enjuagar muy bien las raíces de nuestra planta, ya que muchas veces pues está plantada en nuestras pequeñas macetitas que evidentemente llevan tierra y muchas veces esa tierra trae diferentes sustancias que pueden llegar a ser nocivas para nuestros peces, por lo cual es importantísimo enjuagar con agua a corriente, y una vez que enjuaguemos con el agua corriente podemos meterlas en un recipiente aparte y en un proceso lapso de entre 2-3 semanas pues nosotros ya podemos ingresar a nuestros acuarios, ¿sale? También ese lapso de tiempo en el que estoy diciendo 2-3 semanas o incluso un mes también nos sirve para poder darnos cuenta si la planta se llega a adaptar a este entorno. Regularmente, normalmente hemos observado que es una planta que se adapta bastante bien a vivir en el agua, ¿sale? Las raíces, aclaro, solamente estamos hablando de lo que son las raíces, ¿sale? Pregunta número 2. Dice, ¿puedo sumergir toda la planta potos? Esta evidentemente viene de la primera parte que me hicieron la primera pregunta y no, evidentemente no podemos sumergir toda nuestra planta potos. Yo cuando contesté esta pregunta dije que en alguno de los videos que yo he mostrado, para los que me han estado siguiendo, se habrán dado cuenta que en algún momento yo tuve una planta potos sumergida de lo que es dentro del agua del acuario. Aquí el detalle es que pasando 6 meses, obviamente ese acuario yo también ya lo desinstalé. Para los que me han estado siguiendo saben que antes aquí había otro acuario donde había un escalar. Para los que no, bueno, no importa, ya lo desmonté. Pero a mí, mi experiencia con esa plantita dentro de lo que fue estar sumergida fue que al cabo de 6 meses esta desapareció, llegó a pudrirse y desapareció, lo cual es totalmente normal, lo cual es totalmente natural, ya que no es una planta acuática, ¿vale? El dato curioso que yo mencioné también en esa respuesta fue que esa plantita creció porque yo dejé parte del tallo sumergido en lo que es dentro del agua y curiosamente salió del tallo sumergido. Entonces por eso le quise dar un periodo de tiempo, pero evidentemente pasó lo inevitable. Entonces, ¿el potos puede estar sumergido completamente en el agua del acuario? No, porque se pudre, se muere. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta dice, ¿cómo le hiciste para tener un pez beta con todos los demás peces que tienes en tu acuario? Muy bien, muchas veces en los acuarios, sobre todo los peces beta de selección, muchas veces ya llegan peces beta bastante maduros, bastante crecidos. Ya no son peces beta juveniles. La explicación es muy simple. ¿Por qué llegan ya adultos? ¿Por qué no llegan juveniles esos peces? Porque muchas veces esos peces beta son de selección y para poder lograr lo que es que se vean en completo desarrollo, para podértelos vender a ti a un precio un poquito elevado,
pues necesitan que se vuelva el pez beta adulto. Entonces ya viene con muchas costumbres, con muchas formas y temperamentos y comportamientos que a veces llega a ser un poquito difícil que se adapten a un acuario comunitario, ¿sale? Ya sea que él se vuelva demasiado territorial y empiece a molestar a los demás habitantes del acuario, o ya sea que sea muy tranquilo, demasiado pacífico, que el comportamiento un poco más acelerado de los demás peces lo estresen, provocando lo que es su muerte, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo recomendé en esta pregunta para que se pudiera adaptar el pez beta a nuestro acuario comunitario? Yo lo que hago normalmente es adquirir un pez juvenil. Un pez juvenil junto con los demás peces juveniles dentro del acuario. Y solamente así se da esta adaptación. Pero ojo aquí, ojo. Los peces deben de compartir lo que son parámetros del agua y comportamientos similares. No es válido que se crea, que piensan que el pez beta es un pez agresivo, de comportamiento agresivo. Eso es totalmente falso. El pez beta es un pez pacífico, ¿sale? Con ciertos hábitos territoriales, pero es totalmente pacífico. No lo podemos meter absolutamente para nada con peces que sí sean agresivos. También no lo podemos meter absolutamente para nada con peces que sean muy activos, que sean pacíficos, pero que sean activos. ¿Por qué? Porque sí los llegan a estresar, y muchas veces no tanto por su forma tan activa, porque ya dije, puede ser juvenil, tú lo puedes meter y probablemente se adapte, pero muchas veces los peces activos, que son pacíficos, pero que son activos, les tiende mucho a llamar la atención lo que son las aletas grandes, y el pez beta, pues ya vemos que su atractivo es a fuerza las aletas. Las aletas es su principal atractivo, las tiene bastante largas. Evidentemente para un pez activo eso lo va a motivar a estar mordiendo esas aletas. Entonces yo no lo recomiendo. Yo lo recomiendo con peces que sean totalmente pacíficos. Así más o menos respondí la respuesta de esta pregunta. Más sin embargo, aquí obviamente por eso estamos en este video, para dejar las cosas más claras. Mientras no se les olvide dejar su poderoso like, que eso me motiva a seguir haciendo videos. Obviamente yo sé que tardo mucho y bueno, pues hago este breve espacio para decirles, pues me ha costado mucho trabajo, la verdad, porque no había yo tenido el tiempo para poderles compartir. Han pasado una serie de cosas y sin hacer tantos spoilers se los voy a comentar en un nuevo video del estado y la evolución de todos mis acuarios, ¿sale? Ojo, por ahí tengo unos detalles que tuve con los gambarios sin filtro. Mucho me preguntan sobre los gambarios sin filtro. Entonces, como ya dije, no voy a hacer tanto spoiler, pero estén pendientes, suscríbanse y síganme. Síganme en todas mis redes sociales, @dandoformaalpez o @dfpez. Pasamos a la siguiente pregunta. Me dicen, ¿cómo es que haces para que tus gambas sobrevivan sin oxígeno? Y bueno, la verdad es que a lo mejor para los que me han estado siguiendo van a decir, oye, es que esa pregunta no, bueno, ya lo has explicado mucho en otros videos, pero vamos a volverlo a explicar. No le hace, porque todos aquí, como yo siempre lo he dicho, la filosofía es que vayamos creciendo juntos y de la mano, ¿sale? Entonces lo voy a volver a repetir. El sistema de filtrado que se ocupa en un gambario sin filtro es el natural, el biológico. Es decir, que yo lo que hago es que con las plantas naturales que tengo dentro de mis gambarios, acelero el proceso de fotosíntesis para que éstas consuman los nutrientes o los compuestos en descomposición de nuestras gambitas, y a su vez al estar consumiendo, estas producen lo que es oxígeno. Obviamente el consejo, y ojo con esto, deben de tener estos gambarios sin ningún tipo de filtración electrónica, que siempre lo he dicho así. Deben de tener por lo menos, sí, bastante luz y plantas de rápido desarrollo para que este proceso sea más rápido. Yo en lo personal no aconsejo meter
en espacios como es el caso de los gambarios que son pequeños, no aconsejo meter otro habitante que pueda consumir mayor oxígeno. En este caso estoy hablando de un pez, ¿sale? Un pez no puede vivir en esos gambarios sin filtro, ya que como es natural, el oxígeno es poco, la filtración pues evidentemente va a ser poca. Las gambas, a pesar de que sí son bastante sucias, bastante esto, pero digamos que siempre buscamos nosotros lo que es el equilibrio de nuestros acuarios, y fue lo que se buscó en esos gambarios sin filtro. Afortunadamente se dio que funcionara y que se equilibrara nuestro gambarario, ¿sale? Entonces, ojo con esto, si no tienes el tiempo y si no le puedes dar atención a este tipo de gambarios o a este tipo de proyectos sin filtro, yo la verdad no lo recomiendo. Lo recomiendo siempre cuando tú tengas el tiempo para estar observando a tus pequeños habitantes y ver que realmente funcione tu gambario o acuario sin filtro, ¿vale? Pues con esto cerramos, amigos. Yo espero que les haya gustado este video. Yo espero que me dejen su poderoso like para saber que realmente les agradó esta serie de preguntas y respuestas. Voy a continuar, evidentemente. Por eso deseo que se suscriban para que no se pierdan ninguna de las partes, ¿vale? En el siguiente lo vamos a llamar Preguntas y Respuestas parte 2. Así que búsquenlo en el canal. Y pues sin más, pues nos estamos viendo luego. Hasta luego, amigos.